Pero hoy nosotros tenemos que enfocarnos en la continuación de nuestra historia y que nosotros la marcamos el punto de inicio desde aquella genealogía escrita por Mateo. Y nosotros fuimos al libro de Mateo en el capítulo 1 y nos enfrentamos a nuestro primer bloque de texto, que es de donde vamos a partir en esta mañana. Por si acaso usted puede leer algunas citas de las que vamos a leer al frente en la pantalla donde se está proyectando. Y Mateo como evangelio, al ser escrito en una fecha un poco posterior, escrito después quizás de algunas de las cartas de los apóstoles, tenía la intención de mostrarle especialmente al mundo judío quién es Jesús de Nazaret. Y es la razón por la cual Mateo comienza en estos primeros versículos del primer capítulo, desde el verso 1 hasta el verso 6, los personajes más importantes dentro de la tradición judía. Dice así: tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, descendiente, ¿se entiende? Abraham fue el padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos, Judá padre de Fares y de Sera, cuya madre fue Tamar, Fares padre de Hezrón, Hezrón padre de Aram, Aram padre de Aminadab, Aminadab padre de Naasón, Naasón padre de Salmón, Salmón padre de Booz, cuya madre fue Rahab, Booz padre de Obed, cuya madre fue Ruth, Obed padre de Isaí, Isaí padre del rey David, David que fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. En esta primera parte, Mateo nos introduce en la parte inicial y en la parte final con dos de los personajes más representativos y casi que más venerados de la historia propia del pueblo de Israel. Comienza con Abraham y termina con David. ¿Por qué estos dos? Recordemos ciertos elementos históricos de allí. Allá por el año 1900 antes de Cristo existe un hombre en una ciudad llamada Ur de la región de Caldea o Ur de los Caldeos, llamado Abraham, y Dios le dice: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ándate a la tierra que yo te mostraré. Luego este llamamiento se hace un poquito más fuerte y Dios le dice a Abraham: mira Abraham, voy a hacer un convenio contigo, voy a hacer un pacto contigo. Yo voy a bendecir a quien te bendiga, voy a maldecir al que te maldiga, y en ti voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Por si acaso, este asunto de bendecir al que bendice y maldecir al que maldice es una forma de aquel entonces de asegurar dos cosas: Abraham, voy a estar contigo siempre; Abraham, yo estoy a tu favor, para no sacar algún otro tipo de enseñanza de allí para nuestros días. Y en todo caso, Abraham desde ese punto es llamado padre de la nación israelita. Dios le dice a él: te voy a dar descendientes y herederos tan vastos, tan grande, el número de ellos como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Y así fue. Cuando se habla del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob, el texto bíblico nos hace pensar en que Dios mismo se encargó de que esa promesa llegue a su pleno cumplimiento. Abraham tuvo un hijo de su propio cuerpo, de su propia simiente, con su propia esposa, llamado Isaac, y de este muchacho salió otro, que fue Jacob, y que a su vez fue padre de las 12 tribus de Israel. Entonces, Abraham es casi que un ser o una persona, vaya, es el padre de la nación, es el patriarca al que Dios llamó. Y por lo tanto, Mateo tiene el cuidado de conectar a Jesús de Nazaret en su genealogía con este referente tan importante que es Abraham. Muy bien, sucede que pasa el tiempo y de la línea de Abraham vienen las tribus, y dentro de estas tribus, unos 1000 años después, si a Abraham le pasó lo que le pasó en el año 1900 antes de Cristo, David el rey es del año 900. Ha pasado siquiera un milenio entre Abraham y David. ¿Qué cosas? Pero en todo caso, Dios se acerca un día a David y le dice: mira David, voy a hacer un pacto contigo, otro compromiso. Yo te garantizo, David, que un descendiente tuyo va a ser rey para siempre y que siempre estará un rey de tu linaje sentado en el trono. Yo te voy a construir tu casa, yo voy a ser tu familia. De alguna u otra forma, las palabras de Dios a David se hicieron reales
en Jesús de Nazaret, que vendría desde ese linaje. Hablar entonces de Abraham y de David nos hace ver mucho con referencia a Jesús. Acuérdese de ciertas cosas. Dios le prometió a Abraham de que en él serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Y cuándo se cumplió eso? Cuando el Evangelio fue anunciado a todas las naciones presentes en el Imperio Romano, y eso también nos incluye a nosotros. La predicación del Evangelio de Jesús de Nazaret a todo el mundo es el pleno cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y de la misma manera, Jesús de Nazaret, al convertirse en rey, y de alguna forma los evangelios lo ponen casi que en marquesinas, cuando en medio de la cruz ponen sobre su cabeza un letrero que dice: «He aquí al rey de los judíos». Dios también se encargó de que el Cristo, nacido y crucificado, sea considerado rey. Y por lo tanto, la promesa que se le hizo a David tiempo atrás se cumplió a carta cabal. Pero lo que nos llama la atención en esta mañana y ya mismo tarde no es tanto el hecho ni de hablar ni de David ni tampoco de Abraham, porque esos son como los dos grandes paréntesis que son lindos y que son presentables. ¡Wow! Abraham, el padre de la nación, el padre de la fe, el que creyó y le fue contado por justicia. O hablar también de David, ¡oh! El rey David, el que fue ungido, el que mató al gigante, el que llevó a Israel a su punto más alto de gloria y de reconocimiento. Pero nos vamos a centrar hoy por lo menos en dos personajes que están en la mitad y que Mateo tiene el detalle de presentarlos como Judá y también Tamar. Así que tendríamos que revisar un poco qué es lo que tiene que decir el mismo texto bíblico de estas dos personas. Antes de revisar el relato en el libro de Génesis, que es de donde vamos a sacar buena parte de esta narración, antes de ir allá, quiero decirle algo. En el siglo I, que es en la época en que Jesús de Nazaret tiene su vida y ministerio, que es el tiempo igual en que los apóstoles escriben sus cartas y sus evangelios, cada vez que alguien quería presentar a sus héroes o a sus mesías o a sus salvadores o héroes nacionales, siempre omitían de sus ancestros a las personas menos deseadas. Porque si yo quería presentar a un superhéroe o algún líder militar o algún rey, entonces yo tenía que hacer como historiador, escoger a los mejores referentes históricos para justificar que este individuo es legítimamente rey. Con esto le quiero decir de que Mateo se va a ir en contra de ese principio o de esa forma de escribir del siglo I, al incluir por lo menos a estos dos personajes de los cuales conversaremos en esta mañana. Y la historia que nosotros vamos a arrancar se encuentra allá en el libro del Génesis, en el capítulo 37. Cuando nosotros vamos allá, nosotros estamos frente a esta familia patriarcal. Jacob es el patriarca y tiene 12 hijos. Entre ellos, por lo menos de los dos que nos importa, hay un hijo llamado José y hay otro hijo llamado Judá. Ahora, si usted ha visto las películas en Semana Santa, o también en Navidad las suelen proyectar, o ha leído la Biblia alguna vez en su vida, la historia de José es conocida porque era el hijo engreído de Jacob. Era el hijo que él había tenido con la mujer de sus sueños, la mujer de toda la vida, lo amaba, y aparte de eso, por ser el hijo menor, el concho de la familia, José era el informante oficial de lo que hacían sus hermanos. Entonces los hermanos un día decían: feriémonos un cabrito y comámoslo hecho seco. No había chelita en ese entonces. Comámoslo hecho seco. Y si mi papá nos pregunta qué pasó con el cabrito que no está dentro dentro del rebaño, fácil. Le decimos: vino un león por el desierto y se lo llevó.
y nosotros rescatamos el resto. Buena idea, hermanos. Mataban el cabrito y se daban la comida de la vida, y José de lejos revisando qué estaban haciendo sus hermanos allá por los oasis en el desierto de Dotán. Entonces José llegaba a su casa. Papá, dime, David, mis hermanos, ¿tú les diste permiso de comerse un cabrito de los rebaños? No, José. Fueron exactamente 1137 cabritos y 2 cabras preñadas. No puede faltar ni uno. Papá, uno se lo comieron. ¡Ah! Llegaban los hermanos. Padre, hemos salvado el rebaño. Ajá. ¿Y cómo? Vino un león y se tuvo que llevar uno. Pero salvamos el resto. Mentira, su hermano me acaba de decir que ustedes se han comido el cabrito. Mentirosos. ¿Por qué no son como José? Tan íntegro, tan lindo, tan bello, tan precioso. Si usted alguna vez ha tenido hermanos, probablemente se acordará de las épocas en que usted y sus hermanos mutuamente se acusaban, se peleaban o hasta se pateaban. Pero eso es asunto suyo. A José esa fama no le hizo tanto bien, aparte de haber tenido unos sueños muy interesantes donde se veía y se perfilaba de que él iba a estar por encima del resto de hermanos de su propia familia y que cometió quizás el error de no saberlos enfocar o no saberlos decir, pero eso es otro asunto. Se ganó el menosprecio de sus hermanos. El día crucial fue cuando su padre, viendo de que José era el prometedor de en medio de esta pandilla de hermanos medios locos, Jacob le manda hacer una túnica, la mejor tela, los mejores hilos, los mejores engastes, el mejor diseño. Y le prepara una túnica y se la entrega frente al resto de sus hermanos. Esta túnica es para ti, José, mi hijo. Bueno, imagínense cómo se fueron esos muchachos a trabajar en esa mañana después de la entrega de esa túnica. Estando allá por el desierto, entonces Jacob le dice a José: mira, José, tus hermanos ya salieron al desierto a cuidar las ovejas, hágame el favor, vaya a revisar qué es lo que están haciendo. Sí, papi. Y se fue el señor José. Y bueno, y estando allá, los hermanos alcanzan a verlo al joven y dicen: ve, allá viene el soñador. Y nos introducimos a lo que dice Génesis en el capítulo 37, desde el 19 en adelante. Dice: se dijeron unos a otros, ahí viene ese soñador. Ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje. A ver en qué terminan sus sueños. Cuando Rubén escuchó esto, intentó librarlo de las garras de sus hermanos. Eso ya describe mucho del carácter de ellos, ¿no? Las garras de sus hermanos. Así que les propuso: no lo matemos, no derramemos sangre inocente. De alguna forma Rubén está pensando en darle una sacudida, que se asuste José. ¿Y qué es lo que él propone? Arrójenlo en esta cisterna del desierto, un gran pozo por donde pasaba un acuífero, pero que ya el acuífero se había secado, entonces quedaba el pozo seco. Siquiera 8, 10 metros de profundidad podría ser. ¿Y qué es lo que el señor Rubén propone? Arrójenlo en esta cisterna, pero no le pongan la mano encima, es decir, no lo maten. Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, probablemente Rubén se fue por allí, le arrancaron la túnica especial de mangas largas, lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Muy bien, lo agarran al chico, el chico forcejea, ellos son más, pueden con él y lo tiran 8 metros abajo. ¿Cómo uno queda después de una caída así? ¿Cómo uno queda? Uno queda golpeado, si es que no tiene algún hueso quebrado o malherido. Pero en todo caso, imagínese la escena, porque para eso son las narraciones del Antiguo Testamento, para hacernos entrar en ese contexto e imaginar lo que acontece. Y entonces, ¿qué? José llegó al fondo de la cisterna esta seca y se quedó callado. ¡Auxilio! ¡Sáquenme de aquí! ¡Está oscuro! ¡Está húmedo! ¡Me golpeé las costillas! ¡Tengo torcido el pie! ¡Se me está hinchando! ¡Estoy morado! ¡Auxilio!
¿Y qué dice el texto que comienzan a hacer los hermanos junto al hueco por donde cae José? El texto nos dice, y sus hermanos se sentaron a comer. Es como que Judá agarra el teléfono celular de aquella época y dice, Kentucky Fried Chicken de Dotán, queremos un balde de 12 presas, extra crispy y picante. Y se sientan a comer al lado del hueco de la cisterna. Y probablemente pasan horas, buena parte del día. Acuérdese, están en las labores de pastoreo. Ellos pueden estar fuera del campamento días, hasta semanas. Y José allí. Oye, José, ¿tienes sed? Tengo sed. Es el desierto. No he tomado agua. Ahí va agua. Shh. No alcancé. Tu problema. Tengo hambre. Llévame a mi casa. ¿Tienes hambre? Ahí van los huesos. Tírale el balde también. Y mire lo que la idea fantástica que sale de en medio de estos hermanos. Dice así: se sentaron a comer y luego al levantar la vista divisaron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad. Sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamo, mirra, eran comerciantes. ¿Y a dónde iban a vender todo esto? A Egipto. Entonces Judá, qué idea fantástica. Judá le propone a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eso, en vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. Y al fin de cuentas, es nuestro propio hermano. Es decir, saquemos ganancia. Es un buen negocio. No lo matamos, lo vendemos, agarramos plata y nos olvidamos de este metido por siempre. Amén. Y nunca más lo volvemos a ver. Todos los hermanos, aunque parece que Rubén no está presente en este diálogo, se ponen de acuerdo junto con Judá para vender a su hermano, y así lo hacen. En todo caso, verso 33, ¿cuál era el plan? Vamos a decirle a nuestro padre que una bestia del campo salió y se lo comió. Así que degollan a un cabrito, le sacan la sangre y manchan la vestidura especial que el mismo Jacob le había hecho con sangre de cabrito. Y al verso 33 de este mismo capítulo dice: en cuanto Jacob la reconoció, la túnica manchada en sangre, Jacob grita: sí, es la túnica de mi hijo, seguro que un animal salvaje se lo devoró y lo hizo pedazos. Y Jacob se rasgó las vestiduras y se vistió de luto, y por mucho tiempo hizo duelo por su hijo. Y todos sus hijos y sus hijas intentaban calmarlo, pero él no se dejaba consolar, sino que decía: no, yo voy a guardar luto hasta que me muera para reunirme con mi hijo. Y así Jacob siguió llorando la muerte de José. Ahora tenemos que pensar algo interesante. Probablemente el luto, como nosotros lo manejamos, no es de la misma forma en que se manejaba en aquel entonces. En aquel entonces, literalmente era rasgarse las vestiduras y andar con la camisa toda rotosa. Guardar luto era no bañarse, y guardar luto era agarrar cenizas y polvo y cubrirse todo el pelo, la cara, la cabeza, el cuerpo, y pasar así todo el tiempo de la tristeza. Así que imagínese usted cómo se veía Jacob a lo largo de los días y de las semanas. Es una imagen triste. Y ahora aquí viene la cosa. En medio de esa imagen triste, donde está este patriarca llorando, desconsolado, guardando luto hasta la muerte, como él dice, por la muerte de su hijo, y está Judá detrás de la cortina, contemplando la escena triste de sufrimiento de su padre, sabiendo la verdad. ¿Qué pensaría usted de Judá? ¿Qué pensaría usted de Judá? Tiene un padre que está destrozado, que quizás no come, no duerme. Usted sabe lo que es pasar por tiempos de tristeza, que está guardando luto de esa forma. ¿Qué hacemos los cumpleaños de José?
Y probablemente en el campamento de Jacob se dice, ya es la tercera luna, mañoseamos nuestro calendario, es la tercera luna de junio. Hoy se celebra el cumpleaños de José. ¿Qué hacemos? Shh. Nuestro hermano está muerto. No, pero él no está muerto, nuestro hermano está muerto. Lo vendimos y nuestro padre no debe de saberlo. ¿Qué pensaría usted de Judá? ¿Sabe qué? Judá es un miserable. Judá es un miserable. Vende a su hermano, se enriquece de eso, no le importa el sufrimiento de su propia familia y está atentando contra la vida del patriarca Jacob, el jefe del clan, y no hace nada por arreglar eso. Judá, el que está presente en la línea de la genealogía de Jesús de Nazaret. Judá. Pero bueno, Mateo nos dice, hey, pero Judá tiene su historia mezclada con otra persona que se llama Tamar. Y entonces Mateo se ha puesto muy interesante porque sucede que Tamar es la nuera. Y entonces, esas cosas, Mateo, no se tienen que decir. Eso hablaría mal de nuestro Mesías. Y Mateo dice, no, eso tiene que estar allí, porque es parte de la historia. Y entonces, ¿cómo es esto? De que Judá se mezcla con la nuera y tiene 2 hijos, que por cierto fueron en un solo parto, fueron mellizos, gemelos, perdón. ¿Y cómo se mete Judá con la nuera? Es una historia que otra vez nos hace volver al Génesis. Y en Génesis 38 sucede que Judá era casado, de su esposa había tenido 2 hijos, eso está en todo el capítulo 38 del Génesis. Uno era y el otro era Onán. La verdad, uno no sabe de dónde tenían tanta creatividad para poner estos nombres, pero si yo hubiese sido yo le hubiese preguntado, papá, el día en que usted fue al registro civil, ¿usted eructó frente al que me estaba registrando para que me llamen alguna cosa así, ¿no? Pero bueno, el texto dice de que estos 2 hijos de Judá aprendieron a su padre, porque los 2 mueren en el relato del capítulo 38 y los 2 mueren por haber hecho lo que le desagradaba al Señor. Pero muere después de haberse casado. Tiempos y tiempos, hoy los chicos se conocen, se aman supuestamente y luego se casan y ahí conviven y bueno. En el tiempo antiguo no funcionaba así, eran contratos familiares. Entonces un día Judá se fue a la casa de la familia de Tamar e hizo un contrato familiar con el papá de Tamar y le dijo, mira, hagamos algo, casemos a tu hija con mi hijo y yo le doy a mi hijo para tu hija. Muy bien, transemos el precio, la dote. Así se hacía, era una transacción, no se queje, ¿ya? Van a decir la Biblia es un libro misógino, machista, de gente que no sabe leer el texto. Pero en todo caso, hacen el contrato matrimonial y Tamar pasa a ser mujer de Y la Biblia dice de que hace lo malo delante de Dios, no nos da detalles de qué es lo que hace, pero creo que tiene un buen referente de cómo hacer lo malo. ¿Quién era papá de Judá, nuestro miserable de la historia. En todo caso, muere y aquí viene algo que tenemos que explicarlo. En el mundo antiguo, yo sé que hoy quizás no pasa eso, pero en el mundo antiguo, si una chica se casaba y por A o B motivo su marido se moría, el hermano del esposo tenía que tener relaciones con ella para darle descendencia. ¿Por qué se hacía eso? Porque era la forma de garantizar la supervivencia de esta mujer al tener descendientes. De tal forma que ella podía gozar de herencia, ella podía gozar de la seguridad de pertenecer a un clan, a una familia que la proteja, que la acoja, que la reciba, que la cuide. Por eso se hacía esa costumbre. Yo sé que hoy hay leyes donde dicen no, que cuando pasa eso, el 50% va directamente a la esposa, o sea, alguna separación, se calcula la pensión, lo que usted quiera pensar, pero esa era la forma en que en la época de Jacob se arreglaba la supervivencia de una mujer. ¿Vamos bien?
¿Ok? Judá conoce de este principio y entonces Judá dice, bueno, mi hijo ha muerto, tengo otro hijo que se llama Onán. Onán, Tamar, Onán, ya saben qué hacer. Asegúrate que Tamar quede embarazada para que tenga hijos de tu hermano. La idea no le gusta a Onán, pero Onán se aprovecha de la situación. Tamar no era ninguna cosa fea, era todo un ángel, Tamar. Entonces, Onán dice, bueno, podemos sacar provecho de esto. Y Génesis 38 dice de que cada vez que Onán se allegaba a Tamar, hacía todo lo que tenía que hacer, pero al final vertía fuera de ella. Y de ahí viene quizás una frase de nuestro hermoso idioma madre que es el latín. Y entonces Onán, ¿qué hacía? El coitus interruptus. Tamar nunca quedó embarazada. Onán, créame que tiene que haber disfrutado todo eso. Y por haber hecho eso, porque la actitud de Onán hacia dónde apuntaba, al no darle herederos, está condenando a una mujer a la indigencia. Nos hacemos entender. Ese es el acto vil. Está condenando a una mujer a la indigencia, a no tener protección, a no tener un clan que la acoja o herederos que puedan heredar para que ella esté segura. Onán la está condenando a una vida miserable a la que fue mujer de su hermano. ¿De quién aprendió Onán a hacer sacar provecho de las situaciones? Tenía un papá que dijo, saquemos provecho, vendámoslos y nos hacemos plata. Ok, buen hijo de su padre. ¿Qué dice el texto? Onán con esto hizo lo que le desagrada al Señor. ¿Y qué hizo el Señor con Onán? Según el texto, le quitó la vida. Muy bien, pero Judá tenía un tercer hijo, llamado Sela, con su esposa, ¿se entiende? Llamado Sela, y era un adolescente, pongámosle que era un adolescente. Entonces viene Tamar y va donde su suegro Judá. O sea, tenía una vida terrible y se murió, Dios le quitó la vida. Estuve con Onán, pero no pasó nada, y Onán falleció. Y entonces Judá le dice, mira, mi hijo está como que muy joven para ti, así que hagamos algo. Y el trato de Judá es increíble. Dice el verso 11, entonces Judá le dijo a su nuera Tamar, quédate como viuda en la casa de tu padre hasta que mi hijo Sela tenga edad de casarse. ¿Qué acaba de hacer Judá? Lo mismo que hizo con José. ¿Qué se hacía con José? Me deshice de ese problema. Ahora hay un problema que se llama Tamar. ¿Qué hago con Tamar? A la casa de tu padre. Eso era un acto de menosprecio hacia Tamar. Una mujer doblemente humillada. Humillada por Onán, usted ya sabe por qué. Y humillada por su suegro. Ahora usted entiende por qué. La están devolviendo. ¿Sabe qué? Padre de Tamar, quédese con su hija. Y fíjese que el narrador del Génesis nos pone la intención de Judá detrás de sus palabras. ¿Y qué dice allí? Pero en realidad Judá pensaba que Sela podría morirse, viuda negra, salió Tamar. Sela podría morirse lo mismo que sus hermanos, así que Tamar se fue a vivir a la casa de su padre. Judá pensaba cumplir con el principio de guardar la vida de esta mujer, entregándole a su último hijo llamado Sela. No, él no lo quería hacer. Bueno, pasa el tiempo y el verso 12 nos pone en un tiempo indeterminado. Dice, después de mucho tiempo murió la esposa de Judá. Y uno se pone a pensar, ¿y qué pasó con Tamar en ese largo periodo de tiempo, mucho tiempo que dice el texto bíblico? Pues vivir en la casa de su padre. Ha sido avergonzada, ha sido excluida, ha sido apartada. Tamar vive con un estigma producto de eso.
Pero bueno, el hombre está viudo, está libre, y parece que Judá no ha conocido mujer en mucho tiempo. Judá se va a vivir a otra región y de repente no es chisme, sino que es información. Le dicen a Tamar: Tamar, tu suegro está en la ciudad. Haz algo. Aún eres la viuda de su hijo. Haz algo. Tamar no ve otra herramienta que vestirse de prostituta e irse a la puerta de la ciudad. Entonces, con sus encantos de angelito, Tamar y Judá convienen en tener una noche de locura. Transan el precio. Oye, mujer, ¿cuánto cuestas la noche? Yo qué sé, la hora, la media hora, toda la noche. Por mis servicios. Mis servicios cuestan un cabrito. Allá. Mira, yo soy dueño de miles de cabezas de ganado y tengo muchos rebaños. De ley que yo te voy a dar un cabrito, pero los cabritos están a las afueras de la ciudad. No hay problema. Es fácil. Tú puedes hacer uso de mis servicios, pero tú me vas a dejar tu bastón y me vas a dejar tu cinto, tu bordón. Eso que sea como garantía. Yo con eso sabré que tú vendrás y me entregarás el cabrito que hemos acordado. Muy bien. Entonces el señor Judá tiene sus locuras con Tamar. Él no sabe que es Tamar. Probablemente la chica decidió ponerse un velo que la mostraba como quizás una prostituta de algún culto pagano o algo así, pero Tamar no revela su rostro en medio de la escena. Judá no sabe que es Tamar. ¿Ok? Termina Judá y sucede que la chica queda embarazada. Judá agarra sus cosas, le deja el bastón, le deja el cinturón, le dice: tengo que volver a hacer un tour por los rebaños. Cuando vuelva te entrego el cabrito. Aquí estarán tus garantías, señor mío, no te preocupes. Pasa el tiempo y de esas cosas, ¿no? Primeriza, Tamar nunca había quedado embarazada de nadie. Probablemente la pancita se le comienza a notar a los 3, 4 meses, habrá que ver, ¿no? Y sucede que en el pueblo le pasan el chisme a Judá. Judá, tu nuera. Tamar. Sí, está embarazada. Esa perra. ¿Con quién se habrá revolcado la viuda negra esta? Si yo le dije que teníamos que esperar a que se la crezca para yo entrar. Y así me paga la vividora, mala mujer. ¿Y qué dice el texto del Génesis? ¿Cuál es la respuesta que Judá da sobre qué es lo que merece esa mujer? Esa mujer merece que la quememos viva en medio de la ciudad. Espérese un ratito. ¿De quién estamos hablando? ¿Judá? Sí, ese que vendió a su hermano, ese que disfrutó e hizo ganancia de ese evento, ese que ha vivido años escondiendo un secreto, viendo cómo su padre se muere de la tristeza dentro de su propia casa, ese que ha engañado a Tamar porque ya no quiere cumplir con eso y no le interesa si Tamar queda en la indigencia, muerta de hambre, sin herencia y sin protección. Ese Judá que guarda secretos y ha destruido vidas dentro de su propia familia, ahora se las tira de muy justo. Y a veces usted y yo tenemos algo de Judá en nuestras venas. ¿Sabe por qué? Porque muchas de nuestras generaciones en el Ecuador fueron criadas con los trapitos sucios se guardan en casa. Y es probable que hayan muchos secretos dentro de usted que ni usted mismo los quiere revisar. Peor aún tratarlos. Y cuando usted se entera que alguien ha hecho algo que no huele tan bien, en ocasiones
usamos eso para destruir al otro y quedar bien yo, guardando una imagen de persona impecable. Tenemos mucho de Judá. No nos importa callar un secreto. No nos importa ver si otros sufren por ese secreto. No nos importa dejar de tratar esos temas por supuestamente quedar bien y depender de lo que supuestamente yo puedo hacer. Hay muchos Judás. También solemos tener cosas de Tamar. A veces usamos la sexualidad quizás como alguna herramienta o alguna cosa y buscamos nuestra propia manera de hacer justicia o de salirnos con la nuestra. En todo caso, Judá tiene su frase célebre: esa mujer merece ser quemada a la entrada de la ciudad. Y si a usted el texto bíblico le parece crudo, pues creo que el Estado Islámico ha dejado muy en claro cómo se mueven las culturas en ese lado del mundo, donde no hay empacho alguno en echarle ácido a una mujer en la cara, donde no hay empacho alguno de literalmente echarles gasolina e incinerarlas y desfigurarlas o esperar a que mueran carbonizadas. Sí, ese es Judá. Viene Judá, arma el jolgorio de gente y va donde está Tamar. Probablemente la sacan arrastrando de su casa, la agarran en las greñas, la sacan arrastrando de su casa, impura, adúltera, perra, dime quién es el hombre con quien te has revolcado. Y ella saca de su cartera, de las 10,000 cosas que Tamar pueda tener dentro de su cartera, sabe bien el bolsillo donde está el cinto y alcanza en el último resquicio dentro de la casa de su padre a recoger el bastón y dice: del hombre al que le pertenecen estas dos cosas, yo estoy embarazada. Los ojos de la comunidad se quedan viendo ¿a quién? ¿Y qué es lo que Judá alcanza a decir? Y este es también Judá. No se disculpa, no pide perdón, es duro. Y lo único que responde es: ¿de verdad que tú has sido más justa que yo? ¿Y qué hacemos con eso? Casi nada. Ese es Judá, ese es Tamar, que están en la genealogía de Jesús de Nazaret. ¿Por qué están allí estos dos personajes? ¿Cuál es el punto de que ellos estén allí? El punto es de que ellos son el punto por el cual Jesús vino al mundo y se hizo carne. Y es tan interesante las palabras de Jesús cuando Él en su ministerio dice: yo no he venido por los sanos que no necesitan médico, yo he venido por los enfermos. Enfermos como Judá, enfermos como Tamar, enfermos como usted y como yo también, que necesitamos al médico que se acerca al necesitado y le sana. Hay algo interesante dentro de esta historia, y es que justo el capítulo 37 y el capítulo 38 están antes del capítulo 39. Y el capítulo 39 habla de José. Y entonces sucede que José es un dechado de virtudes. Lo venden en Egipto, está en la casa de Potifar, el jefe de la guardia, era como el ministro de defensa del faraón más o menos. Está en la casa de Potifar y Potifar le dice: mira José, parece que tú eres bueno en esto, toda mi casa es tuya, administra como quieras. Entonces el hombre militar le dan la licencia, le dan el pase, está por un lado, por otro lado, y la esposa de Potifar se queda sola.
Entonces al verlo al José todo lindo, bonito, ¿no? Sirviendo y todo, José, acuéstate conmigo, soy tu ama, te lo ordeno. Y José, mire señora, su esposo me ha puesto a cargo de toda la casa, menos de usted, no la voy a tocar. Así de difíciles me gusta. Siguiente intento. José, no, las egipcias por si acaso solían vestirse con unas grandes batonas de lino medio transparente. Usted no necesitaba imaginación con cómo ellas se vestían. Entonces se saca la peluca, ¿no? Usaban pelucas, se saca la peluca, probablemente sale su cabello natural. José, mi marido se fue a una campaña militar, no vuelve en 3 meses, podemos hacer todo lo que queramos. Yo no voy a hacer nada con usted. Usted es la señora de la casa y usted está casada y yo soy el esclavo aquí. Gracias, hasta luego. Por último, esta mujer ya no se las aguanta y lo seduce a José, lo pone contra la pared, le comienza a quitar la ropa, ella se quita la ropa, ese pobre José está colapsando y lo que alcanza a hacer José es... ya no se dialoga, se huye. Y entonces usted ve en José el referente que hace todo lo contrario. Hace bien, lo que hace prospera, se porta bien, teme al Señor, etcétera. Lindo José. Lo mandan a la cárcel y se hace la narración increíble. De la cárcel sale luego el visir, el del segundo después del faraón que reina en todo Egipto. Vaya José. José, el que luego recibe a sus hermanos, a los que lo vendieron, y los abraza y les dice: ustedes no me hicieron mal, Dios me envió delante de ustedes para salvarlos a ustedes y a mucha gente. Ese José que perdona, que trabajó el dolor, que hizo todo, ese José no está en la línea de Jesús de Nazaret. Pero ¿quién está? Judá y Tamar. Porque ellos son el punto de la historia. Y quiero que usted lea conmigo, y si se proyecta allá al frente es mucho mejor. Vamos al Génesis, al capítulo donde la bendición de Jacob, que es el capítulo 49, donde la bendición de Jacob se derrama o se entrega a sus hijos. ¿Usted se imagina cómo se habrá sentido Jacob cuando sus hijos, incluido Judá, le tienen que decir: Padre, durante 20 años te hemos mentido, nosotros vendimos a José y José está vivo, no está muerto? ¿Qué haría usted de Jacob? ¿Sabe usted qué haría? Hijos miserables, cría cuervos y te arrancarán los ojos, ¿no? Y cuando le toca darle la bendición a Judá, probablemente para Judá hubiese sido: a ti te va a ir mal en la vida, alguna cosa de esa, usted y yo nos imaginamos. Pero como esto es palabra de Dios y texto inspirado por Dios, mire las cosas que Dios pone en el corazón de Jacob para Judá, que se enredó con Tamar. Y mire lo que dice allí: tú, Judá, serás alabado por tus hermanos, dominarás a tus enemigos, tus propios hermanos se inclinarán ante ti. Mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa, se tiende al acecho como león, siempre confiado, como leona que nadie se atreve a molestar. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Judá amarrará su asno a la vid, o sea, será bien, tendrá muchos recursos productivos, y la cría de su asno a la mejor cepa. Lava su ropa en vino, su manto en sangre de uvas, o sea, tiene bastante. Sus ojos son más oscuros que el vino y sus dientes más blancos que la leche. O sea, Judá, tú eres guapo y tus hijos van a ser guapos. ¿Por qué dice eso? No se lo merece. Es Judá.
Pero eso es gracia. Porque Dios no nos da lo que merezco. El que merecía morir quemado era Judá mismo. El que merecía ser desheredado era Judá. Él fue el del plan y de la trama, ¿se acuerda? El que merecía vivir y morir en la vergüenza era él, por haber traicionado al mismo patriarca, el jefe del clan, su propio padre. Y sin embargo, Dios le da lo que no merece. Y eso es gracia. Y cuando Mateo crea la historia, la genealogía, y la pone en blanco y negro, pone en relieve estos personajes que no merecen nada, pero son los personajes por los cuales Cristo, el Mesías, lo entregó todo. ¿Qué celebramos en Navidad? La gracia. Y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Y nosotros vimos su gloria, la gloria del unigénito que viene del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto es Navidad. Esas genealogías dicen mucho. Ahora usted, en días como hoy, tiene la oportunidad de tomar una decisión entre dos opciones. Uno, ser quizás como Judá, que lo único que alcanza a decir, tú has sido más justa que yo. O abrazarse a la gracia de Dios, que acoge a los enfermos, que acoge a los que se ven a sí mismos necesitados. La gracia de Dios que se derrama sobre quienes no la merecen, pero que sí la necesitan. Que Navidad sea así, usted y yo abrazándonos de la gracia de Dios para quienes no la merecemos, por ese Judá que a veces está dentro de nosotros, o esa Tamar también que puede estar dentro de nosotros. Vamos a orar. Encierre sus ojos allí donde está. Si usted y yo nos hemos identificado un poco con estos personajes y somos de aquellos que guardamos secretos y cosas sin resolver y nos consideramos más justos que otros, si somos de aquellos que preferimos encubrir una mentira para salvar nuestro propio pellejo sin importar destruir la vida de otros, si usted y yo somos de aquellos que hemos usado nuestra sexualidad para conseguir cosas impropias y hemos usado mentiras y estrategias horribles, allí con sus ojos cerrados quiero decirle, por lo que la Biblia dice, la gracia está allí disponible para usted. Por personas como usted y como yo vino Cristo. Y puede orar al Señor así: Señor, me acerco a ti y te doy gracias, porque viniste por personas así, por personas enfermas, por personas quebradas, por personas con secretos, por personas que han hecho lo peor de sus vidas. Tú viniste por personas así. Y hoy, por lo que hemos revisado en tu palabra, Señor, te pido que vengas a mi vida y me salves. Y si le pudiste decir esas cosas bonitas a Judá, entonces dile la verdad a mi corazón también, de que tú me acoges, me perdonas, me haces tu hijo y me fortaleces para no pecar, no caer más. Ven a mi vida, Señor, y que esta Navidad sea diferente, porque nos hemos abrazado a tu gracia en el niño de Belén,
en Belén de Judá, que nació y que es Rey y que salva y viene por nosotros. Te ponemos en tus manos, Señor, este día. Y anhelamos, Señor, que a medida que vayamos avanzando, no solo en estos programas de Navidad, sino en todo el próximo año, nos dejes entender tu gracia y tu verdad en nuestro corazón. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Nos vemos el próximo domingo.